Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana para escuchar, para ser instruidos en la palabra del Señor. Saludamos a todos los que nos ven en el video, por YouTube, para que también ellos sean edificados a través de la palabra. Declaramos lo que son bendecidos con toda bendición espiritual. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios en su sola soberana voluntad, Dios quiso bendecirnos. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Amén. Así que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta bendición somos bendecidos? Mire, bendecido, escuche. Somos bendecidos con toda. Dice Romanos 8 que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas? Diga todas. Todas las cosas. Algunas cosas. Todas las cosas. Amén. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo, Carlitos? ¿Ah? Nada nos puede separar. ¿Ah? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? Nada. Ni nadie. El otro día, hermanos, me encontré con un bendecido. Esto lo voy a decir por el YouTube, no importa. Me encontré a un bendecido, hermanos, a un hermano hace mucho tiempo. Y resulta, hermanos, que justo cuando yo me lo topo a él en una vuelta de la esquina, él viene fumándose un cigarro. Entonces, yo lo veo y nos topamos y yo lo saludo. Y en ese momento él comienza a hablarme mal de su cristianismo. En ese momento dice, no, hermano Marcos, ya yo dejé esos caminos, ya yo no vuelvo más a eso. Ya yo soy un fracaso. Mire, hermanos, y comenzó a hablar de los yo. De los yo soy esto, yo no sirvo, yo no puedo. ¿Sabe, hermanos? Y entonces ahora él, porque venía fumándose un cigarro, ya él estaba en su mente en condenación. En su mente ya él iba para el infierno, de acuerdo a lo poquitito que pudimos hablar ahí. Ahí yo le di algunos consejos y ya él se fue y no quiso hablar mucho conmigo, se sentía mal. Pero otra vez volvamos a Romanos capítulo 8. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Ah? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios, bendecidos? ¿Ah? Nada nos puede separar del amor de Dios. Mire, cuando dice que nada, es nada. Amén. Nada es nada. Así que en esta mañana yo insto a todos los hermanos y a todos los bendecidos que nos ven a través del video. Si hay algo que usted está practicando en su vida, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tal vez eso que usted está haciendo, tal vez le da mala conciencia, pero yo te tengo buenas noticias en esta mañana. Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Amén. Así que en esta mañana yo te invito para que te agarres de estas promesas que hay en el Evangelio, porque en el Evangelio lo que nosotros encontramos son promesas, y precisamente de eso es lo que nosotros en esta mañana vamos a hablar, vamos a estudiar. Yo quiero que abramos la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios. Antes de ir al capítulo 5, más bien vamos a irnos al capítulo 1. Primero, capítulo 1 de 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 1.
Dice así el versículo 20. Vamos a hablar en esta mañana acerca de las promesas de Dios. Amén. Vamos a hablar acerca de las promesas de Dios. Así se llama el tema de esta mañana, las promesas de Dios. Dios hizo promesas. Y Dios, las promesas que Dios hizo son para usted y son para mí en esta mañana. Nosotros ya vivimos en las promesas cumplidas por Dios. No que Dios va a cumplir las promesas, no, ya las cumplió las promesas. Y el Evangelio, hermanos, lo que nos enseña a nosotros es las promesas reveladas de Dios para nosotros, para usted y para mí en esta mañana. Dice 2 Corintios capítulo 1, dice el versículo 20, porque todas, diga todas, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Otra vez este versículo, hermano, este versículo es tremendo. Este versículo de 2 Corintios 1:20 hay que rumiarlo, amén. Hay que rumiarlo y rumiarlo. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí. ¿Quién es ese Él? Cristo. Todas las promesas son en el sí y en el amén. La palabra amén quiere decir así sea. Eso quiere decir la palabra amén, así es. Esto es así, esto es una firmeza. Por eso es que sale la palabra amén. Así es, esto está cumplido. Todas las promesas son en el sí, todas las promesas son en el amén. ¿Estamos de acuerdo? Mire, hermanos, y estas promesas que nos está hablando aquí, 2 Corintios capítulo 1, son promesas que Dios había hecho en la antigüedad. Dios, por ejemplo, le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir. Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire, hermanos, esto usted lo puede leer allá desde Génesis capítulo 12. Dice que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una nación grande. Van a salir reyes, príncipes de ti. Y Abraham le creyó a Dios, y Dios, por ese hecho de que Abraham le creyó, dice, Abraham, voy a bendecirte. Voy a bendecirte. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. En ti van a ser benditas todas las naciones. Y mire, hermanos, todas las promesas que Dios hizo a Abraham son en el sí y en el amén. Buenos días. Bienvenidos, ¿cómo están? Mire lo que dice el libro de Gálatas ahora, bendecidos, antes de irnos a 2 Corintios 5. Vamos a pasar un momentito al libro de Gálatas. Vamos a ver qué nos dice Gálatas. Amén. Gálatas capítulo 3. Esto, hermanos, vamos a ir en esta mañana despacio y con buena letra, porque vamos a entrar a ver, hermanos, ahora que Dios nos dio a nosotros un testamento. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Dios ya cumplió sus promesas, como les acabo de decir que Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con ¿cuánta bendición? Dios nos bendijo con toda. Y todas estas promesas, hermanos, nosotros las encontramos en el Evangelio. Que el Evangelio, hermanos, es el Nuevo Testamento. Amén. El Evangelio es el Nuevo Testamento, o como se le conoce también, el Nuevo Pacto, o también se le conoce como la Nueva Alianza. Ustedes saben que la Biblia, hermanos, se divide en dos testamentos. ¿Cómo se llama el primero? La misma palabra lo dice, ¿verdad que sí? Y ahora lo vamos a ver, hermanos. ¿Cómo se llama el primero?
Antiguo. Hermano, y así lo leen todos, así saben todos. Yo sé que el que me está viendo en esta mañana, allá en su casa, en la oficina, yo sé que así es como se le conoce. El Antiguo Testamento, la misma palabra lo dice, ¿verdad que sí? Antiguo, ¿qué es? Antiguo. Antiguo es viejo, ¿verdad que sí? Sí es. Y el nuevo, es nuevo. ¿Y cuál es el Nuevo Testamento? Escrito por Pablo. El que está escrito aquí en la Biblia. El que escribió el apóstol Pablo. Muy bien, chico. Don Francisco. Dice Gálatas capítulo 3, ya lo tienen. Dice, mire lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Note, hermanos, estamos hablando de las promesas, amén. Note que dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Amén. ¿Van conmigo en la lectura, bendecidos? Amén. Hermanos, es muy importante leer esto. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? La respuesta inmediatamente es, fue añadida. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente. ¿Hasta cuándo fue la ley? Hasta que viniese la simiente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el verso 19. Ahora miren lo que dice Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Gálatas 3:16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Más claro ni el agua, ¿verdad que sí? ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham. Dice el versículo 16 que a Abraham fueron hechas las promesas. Dice, y a su simiente. Y a su simiente, dice el versículo 16. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, bendecidos, ahora el versículo 19 otra vez de Gálatas 3 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Y el versículo 16 dice, ¿quién es la simiente? ¿Quién es la simiente? Cristo. Lo dice claro, ¿verdad que sí? No dice y a tus simientes y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces la ley era hasta que viniera la simiente, hasta que viniera, hermanos, como lo dice aquí Gálatas capítulo 3 versículo 19, hasta que viniese la simiente. Y la simiente, dice Gálatas 3:16, es Cristo. Entonces la ley es hasta Cristo. Por eso es que hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la ley hasta la simiente. El Nuevo Testamento es de la simiente para acá, que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que todas las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, Cristo. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Amén. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. La ley fue hasta que viniese la simiente. Ya la simiente vino, a quien fue hecha la promesa es Cristo. Ahora Dios, hermanos, cumplió las promesas que le hizo a Abraham, y nosotros somos los beneficiarios, o nosotros somos los herederos. Nosotros somos los que gozamos de esas promesas que Dios le hizo a Abraham. Así es.
Mire, hermanos, cuántas personas se deben de estar perdiendo de estas promesas. Pero nosotros, hermanos, en esta mañana nos gozamos y nos alegramos en todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, porque Dios se las cumplió a su simiente, y la simiente es Cristo, y todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así que vivamos la fiesta, como dice Carlos. Vivamos la fiesta, bendecidos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Estamos viviendo en un nuevo pacto. Estamos viviendo en un nuevo testamento. Estamos viviendo en una nueva alianza. Este nuevo pacto, nuevo testamento, nueva alianza, quiere decir, hermanos, que estamos nosotros en esta mañana disfrutando de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su vez a su simiente, la cual es Cristo. Mire lo que dice, bendecidos, el libro de Hebreos. Vamos a ver ahora el libro de Hebreos. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice el libro de Hebreos. Hay que volver ahora a 2 Corintios. Dentro de un ratito volvemos a 2 Corintios. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, bendecidos, qué nos dice Hebreos. Vamos a ver Hebreos capítulo 7. Vamos a ver a Hebreos capítulo 7. Vamos a ver el versículo 22. Vamos a ver a Hebreos 7, 22. Dice así: por tanto, van conmigo, bendecidos. Es importante, hermanos, que veamos estas citas, porque si nosotros no entendemos estas citas que estamos viendo en esta mañana, entonces nosotros vamos a continuar viviendo en el viejo pacto, en el viejo testamento. Nosotros no vamos a estar viviendo en el nuevo, y al no estar viviendo en el nuevo, entonces las promesas de Dios no están realizadas en nosotros. Entonces nosotros vamos a estar pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos salve, que nos dé. Siempre vamos a estar: Dios, dame, dame, dame y dame. Cuando ya Dios lo hizo todo en Cristo, todo es nuestro. 1 Corintios 3 dice: todo es nuestro, porque nosotros somos ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto es de nosotros? Todo es nuestro, porque nosotros somos de Cristo. 1 Corintios 3:21, todo es nuestro. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces dice Hebreos 7:22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Escuche, el Señor, hermanos, fue hecho fiador de un mejor pacto. Y ahora vamos a ver que este pacto está establecido sobre mejores promesas. Nosotros, hermanos, somos bendecidos con toda bendición espiritual bajo este pacto que Dios estableció con la sangre de Cristo. El pacto, hermanos, Dios lo estableció con la sangre de Él, como ahora lo vamos a ver. Mire ahora lo que dice allí mismo, hermanos. Estamos en Hebreos. Estamos en Hebreos capítulo 7. Dice el versículo 12. Vamos a ir con despacio y con buena letra. Dice el versículo 12: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Cambio de ley. Escuchen, bendecidos, el apóstol aquí a lo que viene hablando es de que antes el sacerdocio era de la línea de Aarón. Todos los sacerdotes y todos los sumos sacerdotes eran de la línea de Aarón, de la línea de los levitas. Entonces ahora hubo un cambio de sacerdocio. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Se llama Jesucristo, el que Dios resucitó de los muertos. Entonces Jesucristo, cuando resucitó, Dios lo ascendió sobre todos los cielos y lo hizo Señor y Cristo. Entonces hubo un cambio de sacerdocio, y al haber cambio de sacerdocio, inmediatamente hubo también cambio de ¿qué? Cambio de ley.
Ya nosotros no estamos bajo la ley mosaica, ahora nosotros estamos bajo la ley de Cristo, ahora nosotros estamos en la ley de la fe. Miren lo que dice, vamos ahora sí, un momentito nada más a irnos a 2 Corintios capítulo 3. ¿Por qué hubo este cambio, bendecidos? Lo vamos a ver aquí en 2 Corintios capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 3, el versículo 6 en adelante. Mire, hermanos, esto es importantísimo que usted lo sepa. Esto es importantísimo, hermanos, que usted lo tenga en su espíritu vivo, ahora y para siempre. Porque nosotros estamos ministrando al Señor y vivimos ahora bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo testamento, bajo una nueva alianza. Ya nosotros no estamos en la antigua, ahora nosotros estamos en la nueva, en la que Dios estableció con la sangre de Cristo. Entonces dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, escuche, de un nuevo pacto. Somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Cualquier persona que tenga una Biblia de estudio, cuando aparece aquí la palabra letra, y en esta Biblia de estudio se lo va a llevar ya sea al margen de la Biblia o al pie de la página, al margen de la página o al pie de la página, y va a decirle así: letra igual ley de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que tenga una Biblia de estudio va a ver que esta letra, donde dice aquí el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. ¿Qué es lo que hace la letra? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Vivifica, da vida. Amén. El Espíritu nos dio vida. Por eso es que nosotros estamos en la vida nueva, en la ley de la vida en Cristo Jesús. La ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros andamos en novedad de vida, en vida nueva para la gloria del Señor. Dígame, chico. En Marcos dice Scofield aquí, dice que el nuevo pacto es mejor que el pacto mosaico, no moralmente sino en cuanto a su eficacia. El nuevo pacto se haya establecido sobre mejores promesas, es decir, promesas incondicionales. En el pacto mosaico Dios dijo: si guardareis. En el nuevo pacto Él dice: yo haré. Bajo el pacto mosaico la obediencia era producida por el temor. Bajo el nuevo pacto ella es el fruto espontáneo de una mente y un corazón voluntarios. El nuevo pacto garantiza la revelación personal del Señor a cada creyente. Cualquier Biblia de estudio, bendecidos como la que está leyendo nuestro hermano chico, cualquier Biblia de estudio le va a decir que esta letra es el antiguo pacto, la antigua alianza. Dice que nosotros servimos bajo el nuevo pacto, no bajo el antiguo, porque el antiguo lo que hacía era matar. La letra mata. Miren lo que dice el versículo 7, 2 Corintios 3:7 dice: y si el ministerio de muerte, ¿cómo se llamaba aquel ministerio? Miren, hermanos, aquel ministerio de muerte grabado con letras en piedras, escuche, fue con gloria. Fue con gloria. En nuestra mente, bendecidos, nosotros tenemos que aprender a segregar. Tenemos que aprender a apartar, como lo hizo Dios en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo. Para Dios, hermanos, en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo, el Antiguo Testamento dejó de ser. Así es. Así es. Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto, bendecidos, cuando le hablamos a las personas,
Porque la gente, hermanos, está habituada en su mente a escuchar del antiguo y del nuevo como que si fuera la misma cosa. Como que si fuera, lo tienen así, entrelazados. Y yo no lo estoy inventando, aquí lo dice que la letra mata. Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es el Espíritu el que da vida. Y a continuación dice el versículo 7: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. Mire, hermanos, este ministerio que Dios le dio a Moisés fue con gloria, pero fue un ministerio grabado en piedras y fue de muerte. Y hasta hoy, bendecidos, a la gente hoy le da lo mismo hablar de aquel antiguo pacto y de este nuevo pacto. Mire, por la televisión, hermanos, yo se los he dicho en otras ocasiones, y ahora que viene la Semana Mayor, como le llaman allá afuera, mire, solo películas del Antiguo Testamento, y a la gente, hermanos, se emociona cuando ven los 10 mandamientos de Moisés. Oh, próximo estreno el Jueves Santo a las 7 de la noche, no se pierdan los 10 mandamientos. Compre palomitas y Coca-Cola porque va a haber una gran película. Y a la gente le gusta, ver aquel ministerio de muerte grabado en piedras. Aquello tuvo gloria, pero ya no tiene gloria. En la mente de Dios, hermanos, hubo un cambio. Si hubo cambio de sacerdocio, si realmente Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, como vamos a verlo ahora más luego, entonces hubo un cambio de ley. Tenemos que hacer ese cambio en nuestra mente, porque si no hay ese cambio en nuestra mente, entonces vamos a tener dos ministerios, uno de condenación y uno de justificación, entrelazados en nosotros. La ley lo que hace es dar muerte, la ley lo que hace es dar condenación. Miren lo que dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el fin de aquello. Escuche, no pudieron fijar, dice el versículo 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9, porque si el ministerio de condenación, ¿cómo era aquel ministerio? Aquel ministerio era de condenación, dice, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? El ministerio de justificación, el nuevo pacto. Estamos hablando, hermanos, de las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas de Dios se encuentran en el nuevo pacto cumplidas. Todas ya están cumplidas. Dios no va a cumplir más promesas. Ya Dios las cumplió. Las promesas de Dios son Cristo. En Él están escondidas todas las promesas de Dios. No hay más. Aquel ministerio, hermanos, el otro ministerio era de muerte, era de condenación. Aquel ministerio, hermanos, fue con gloria, pero ya no tiene ninguna gloria, fue quitado. Vamos a ver otros pasajes, hermanos, que hay allí en el libro de Hebreos. Vámonos otra vez al libro de Hebreos. Vamos a ver qué nos dice ahora Hebreos. Hebreos capítulo 8. Vamos a ver ahora a Hebreos capítulo 8.
¿Qué dice Hebreos capítulo 8, versículo 6? Viene hablando, hermanos, aquí de Cristo como mediador. Desde el versículo 1. Dice el versículo 6, Hebreos 8, 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Escuchen, bendecidos, nosotros ahora vivimos en el nuevo pacto, porque Cristo es ministro de un nuevo pacto. Dice el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cristo ahora está oficiando bajo un ministerio que es el nuevo pacto, el Nuevo Testamento o la nueva alianza, como querramos llamarle. Entonces dice el versículo 6, hermanos, que es mediador de un mejor pacto, escuche, establecido sobre mejores promesas. Tenemos que apartar, hermanos, de nuestra mente, tenemos que sacar de nuestra mente el antiguo pacto. Si nosotros no sacamos el antiguo pacto de nuestras mentes, entonces nosotros vamos a vivir con un ministerio de muerte y de condenación. Y Dios quiere que nosotros seamos libres. Por eso Él profetizó y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Cuál verdad es la que había que conocer? ¿Cuál era la verdad a la que Él se refería? ¿Cuál era esa verdad que nos iba a hacer libres? ¿Cuál? Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Él no podía hablar de que Él los iba a hacer libres en ese momento, porque Él no había muerto. Tenemos que dejar establecido, hermanos, lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Las personas, hermanos, en la actualidad toman el nuevo pacto desde que Cristo nació. Entonces toman el pacto nuevo desde que Cristo nació. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran toda la historia desde que Jesús nace hasta que Jesús muere. Pero Cristo nació bajo la ley. Cristo nació en un ministerio de condenación, de muerte. Por eso lo mataron y por eso lo condenaron. Así es. Porque en ese ministerio Él nació. En un ministerio de condenación y de muerte. Lo condenaron y lo mataron. El Nuevo Testamento comienza cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario. Acuérdense que allá Mateo 26 dice: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? Cuando Él derrama la sangre en la cruz del Calvario. Y ahora lo vamos a ver en Hebreos. Entonces el Nuevo Testamento, hermanos, comienza cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario. Dios hizo un pacto, y un pacto de gracia, un pacto eterno con Cristo mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y mediante ese pacto de gracia que Dios hizo con Cristo Jesús, nos involucra a todos nosotros, bendecidos, porque nosotros somos ahora herederos de las promesas de Dios. Fuimos hechos de las promesas de Dios. Somos participantes de las promesas de Dios. Por eso es que dice Gálatas 4 que ya no somos esclavos, sino que es lo que somos, hijos. Y si hijos, ¿qué más? Herederos. Los hijos somos herederos, hermanos. ¿Herederos de qué? De las promesas de Dios. Mire, hermanos, en el Evangelio nosotros encontramos cientos de miles de promesas de Dios. Cientos de miles de promesas de Dios. Yo le invito para que usted lea el Evangelio de Dios, para que usted vea todas las promesas que nosotros tenemos en Cristo Jesús para la gloria del Señor. Dígame, hermano. Romanos 4:15. El fin de la ley es Cristo.
Cristo terminó con la ley. Cristo la cumplió. Eso dice Romanos capítulo 4, versículo 15. Podemos leerlo por causa de la pregunta que hizo el hermano. No importa que estemos grabando, todos tenemos derecho a preguntar. Dice Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Ajá. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, escuche bien, hermanos, esto lo voy a decir sin ningún temor a ofender a nadie, pero hay algunas personas, hermanos, que predican por la radio y por la televisión, que yo los he oído. Ellos se llaman sabatistas. Ellos dicen, pero el fin de la ley, dice, es que este no es un fin de final, sino que es un fin de propósito. Escuchen, dicen que este es un fin. Es que ve, la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. No es que este es el fin final, sino que este es el fin propósito. Yo les pido a los hermanos muy bendecidos sabatistas que aprendan a leer bien y correctamente, porque están violentando Romanos 10:4. La palabra del Señor dice que el fin de la ley es Cristo. Terminó, el punto final. No hay más ley. El otro día conversé con uno de ellos por más de 3 horas, hermanos. Por más de 3 horas conversé con uno de ellos. Estos puntos, hermanos, que hay en cuanto a la ley. El fin de la ley es Cristo. Ellos dicen que no es el fin de final, sino es un fin de propósito de que usa la ley. Entonces yo los llevo a Gálatas 3:10. Veamos qué dice Gálatas 3:10, y hay un montón de versículos parecidos a estos que no voy a entrar en ellos, solamente por causa de la pregunta que hizo el hermano. Hermano, perdón, ¿cuál es su nombre? Enrique. ¿Y la hermana? Bendecidos y bienvenidos, amén. Dice Gálatas capítulo 3, si eso fuera el fin de propósito. Dice Gálatas 3, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No es ningún fin de principio para ayuda, es un fin de final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Se da cuenta que la ley dejó de ser? Hay 2 pactos, uno es antiguo, que era donde estaba la ley de Moisés, y el otro es nuevo, donde comienza la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El antiguo dejó de ser, el antiguo fue con gloria, sí tuvo gloria, pero era un ministerio de condenación y era un ministerio de muerte. Así es. Dejó de ser. Los que dependen de ese ministerio, los que dependen de ese pacto, están bajo maldición. Usted sabe, bendecido, lo que es pertenecer a ese pacto. Por eso es que nunca, hermanos, podemos vernos libres en Cristo Jesús delante de Dios. Siempre nos vamos a ver en culpabilidad. Siempre nos vamos a ver en condenación. Siempre nos vamos a ver en juicio. Escuche, hermanos, cómo estaba la mente de nosotros dañada cuando vivíamos en ese pacto. Imagínense, hermanos, que mire, aquí estamos en Gálatas. Los Gálatas querían pasarse a ese pacto.
Después de que Pablo les habló del Evangelio de la Gracia, los Gálatas querían practicar algunas cosas de la ley. Y miren lo que les dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, aquel ministerio fue con gloria. Ahora Pablo a ese ministerio le llama rudimento, débil. Mírenlo, aquí está en el versículo 9, bendecidos. Rudimento, débil y pobre. Note cómo le llama, un rudimento débil y pobre. ¿Por qué le llama rudimento? Porque dejó de ser, fue con gloria hasta la cruz. En la cruz, hermanos, lo leímos ahora en Efesios 2, en la cruz Cristo clavó el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Cristo la clavó en la cruz, la acta que había contra nosotros, la ley, esta ley que Dios le dio a Moisés fue clavada en la cruz. Hay mucha gente que no acepta esto, bendecidos, pero yo esto no lo escribí, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Evangelio. Si nosotros no aprendemos a segregar, hermanos, entre Antiguo y Nuevo Testamento, y que el Nuevo Testamento comienza con la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, entonces se nos va a hacer un colocho aquí en la mente, y vamos a vivir en condenación, y vamos a vivir en gracia, vamos a vivir en perdón, y vamos a vivir en juicio. Dígame, hermano. Marcos dice, para la pregunta, hermano, Pablo dice en Romanos 7:12, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, haciendo una analogía, una comparación con la ley y la gracia. Y dice el 4, así también vosotros, de esta misma forma, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del 8, del que resucitó de los muertos. Porque una cosa era Jesús y otra es el resucitado de Jesucristo, aunque eran lo mismo. Pero uno le sirvió a la ley y otro vino a la justicia, que es la que estamos nosotros. Perdón. Hermano, Gálatas 4:4. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Gálatas 4:4. Dice Romanos 15:8. Dice que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión. Vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, dice, para mostrar las promesas hechas a los padres. Cristo vino a ser siervo de la ley, siervo de la circuncisión, nacido de mujer, para mostrar las promesas hechas, para mostrar lo que Dios le dijo a Abraham. Todas las promesas son en el sí y en el amén. Así es. Por eso es que Él dijo, y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad que hay que conocer, bendecidos? ¿Cuál es la verdad que nos hace libres? La verdad que nos hace libres es que nosotros, la iglesia, ministramos a Dios, ministramos al Señor bajo un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Esa era la verdad que había que conocer. Esa era la verdad que nos iba a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de la ley, libres de la condenación y libres del pecado. Mire, hermanos, como les dije ahora, muerto el perro, acabada la rabia. Se acabó. Nosotros morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Los que aman la ley y los que predican la ley, ¿dónde meterán estos versículos? De que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo.
Estamos bajo un nuevo régimen. Estamos bajo el régimen de la gracia. Estamos bajo el régimen del nuevo pacto. En este es el que servimos a Dios para la gloria de Dios. Efesios 2:8. Dice Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por la gracia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la ley? Hermanos, como dice Romanos 3, 19 y 20, dar conocimiento del pecado. Claro. Mire cómo lo dice Gálatas. Vamos otra vez a Gálatas. Gálatas. Vamos a ver qué nos dice allí Gálatas. Ay, ya me pasé. Ya lo tienen. Si no lo tienen, hermanos, apúntenlo. Esto es muy importante. Gálatas capítulo 4. Mire, Gálatas capítulo 4, hermanos. Dice el versículo 21. Vamos a leerlo, hermanos. Póngale atención, bendecidos, a esta palabra. Ojalá que la pueda apuntar a los hermanos, a los bendecidos que lo ven por el video. Es importantísimo que sirvamos a Dios bajo un nuevo pacto. Dios le dijo al pueblo de Israel: como ustedes no guardaron mi pacto, yo me desentendí de ellos. Como ellos no guardaron mi pacto, yo me desentendí de ellos. Esto no es una cosa de jugar a la religión. Esto no es una cuestión de jugar a la iglesia. Esto es estar en el centro de la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que pasa es que la mayoría de las congregaciones que nosotros encontramos hoy en el mundo solo hablan nada más de sanidad divina. Solo hablan de que si usted tiene cáncer, si tiene tumor, si tiene enfermedad, de qué usted está padeciendo. Solo hablan de un Cristo que sana y sana y sana y provee y da y da y da. Eso es cierto, Él provee, Él sana, Él da. Para Dios no hay nada imposible, pero para Dios lo mejor para nosotros es que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Para qué tener un cuerpo sano si vivimos en condenación? ¿Para qué tener un cuerpo sano si tenemos miedo de ir al infierno? ¿Para qué tener un cuerpo sano si tenemos temor del diablo y de los demonios todo el tiempo? ¿Para qué tener un cuerpo sano si estamos con miedo mañana, tarde y noche? La verdad nos hace libres y la verdad nos hace sanos. Déjeme decirle algo, mi querido oyente, y usted que me está viendo: una mente sana da un cuerpo sano. Escúcheme bien, bendecido. Si cambiamos nuestro modo de pensar, también cambiamos nuestro modo de vivir. La verdad nos hace libres de todo, de dolor de cabeza, de dolor de dedo, de malestares. La verdad nos hace libres. Y la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos es esta: que Él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. La letra mata, la letra trae condenación. Miren lo que dice Gálatas 4:21. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:21 en adelante. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Yo invito a las personas que nos ven por el video y que están bajo la ley: decidme los que queréis estar bajo la ley. El fin de la ley es Cristo. Cristo terminó con ella. La ley no es un principio de nada. Cristo le puso final a ella. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Bendecidos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia.
Este pacto de Sinaí, hermanos, da hijos para esclavitud. Este es Agar. Agar es la ley y es la representativa de toda la ley. Dice el versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Todos los que están en la ley, hermanos, están en la Jerusalén actual. A mí me da tanta tristeza. Y tengo que decir esto, hermanos, porque cuánta gente en la actualidad oyen por la radio, ahora en noviembre, en octubre, en septiembre, vamos para Tierra Santa. Conozco de algunas personas que hasta están pensando hacer préstamos para ir a Tierra Santa y van a ser bautizados donde Jesús se bautizó, van a estar en el sepulcro donde Cristo fue sepultado, van a estar celebrando la Santa Cena donde Cristo estuvo orando en el monte de Getsemaní. Yo le tengo malas noticias, bendecidos que me ven esta mañana. La Jerusalén actual, esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Ahí fuera el último lugar donde yo como hijo de Dios quisiera ir. Sí es, Suena duro. El último lugar donde yo quisiera ir sería a la Jerusalén actual. A celebrar, hermanos, dice 2 Corintios 5:16, 2 Corintios 5:16 dice, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros no tenemos que andar donde Él estuvo llorando, donde Él sudó gotas de sangre. Nosotros no tenemos que ir donde Él fue sepultado. Nosotros morimos con Él y resucitamos con Él y estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. No es que esto es recordatorio, aquí no cabe eso. Aquí servimos a Dios en un nuevo pacto y somos celosos de este nuevo pacto para la gloria de Dios. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Escuche, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hija, a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hermanos, tenemos que ser celosos. Así es. Por eso es que predicamos esto, bendecidos. Predicamos esto porque la verdad es la que nos hace libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que echar fuera a la esclava. Tenemos que echar fuera a la esclava y a su hijo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El hijo de la esclava, bendecidos, es el hijo de Agar, y Agar es el monte Sinaí. Agar representa a todos los que están en esclavitud. Mas la Jerusalén actual, la que es madre de todos nosotros, es libre. Y conoceréis la verdad. Inmediatamente, hermanos, entra el versículo 1, como dice Carlos: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad. ¿Cuál libertad, hermanos? Nos ha hecho Dios libres. Estad pues firmes en la libertad con que Él nos ha hecho libres. Y no estén sujetos a yugos de esclavitud. ¿Sabe, hermanos, que la ley es un yugo?
La ley es un yugo. Un yugo. Y de esclavitud. Un yugo y de esclavitud. Mire lo que dice Romanos 4. Romanos 4. Vamos a ver qué dice Romanos 4. Romanos capítulo 4. Ya lo tienen. Versículo 4. Vamos a ver qué dice Romanos 4:4 en adelante. Ya lo tienen. Pero al que obra, escuche, bendecidos. No, esto hay que leerlo desde el versículo 1, ¿verdad que sí? Esto hay que leerlo desde el versículo 1. Romanos 4:1. Romanos 4:1. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Una pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, Abraham gloríese, pero no para con Dios. Mire, hermanos, si la Biblia dice que la ley era una ley de obras y las obras son jactanciosas, como acaba de decir ahora el hermano, por gracia hemos sido salvados, y esto no de nosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Mire, hermanos, la ley era una ley jactanciosa, era una ley que producía jactancia. Y aquí le dice la palabra a Abraham: si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dice el versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Escuche, creyó Abraham a Dios. O sea, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice el versículo 4, pero al que obra, escuche, al que obra, al que trabaja, al que hace algo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escuche, bendecidos, la ley era una ley de obras, por eso dejó de ser, era una ley de obras, ya no va en este pacto. Este pacto es un pacto de gracia, este pacto es un pacto haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Así es. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. ¿Cómo se le cuenta? Como deuda. Hermanos, por eso es que la gente está siempre pagando y pagando lo mismo. Miren, note, toda la gente religiosa, hermanos, siempre está haciendo lo mismo, siempre está haciendo lo mismo. Siempre el mismo frillo para el mismo lado, hermanos, siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque están en deuda, tienen una deuda con Dios. Escuche, bendecido, no hay cosa más triste que tener una deuda con Dios. Por ahí oigo yo en la radio o en la televisión cuando dice: haga una promesa de fe. Mire, hermanos, esto es una trampa. Escúcheme bien, esto es una trampa. Hacer una promesa de fe es una trampa para el que no tiene ningún conocimiento. Porque una vez que hace la promesa por 6 meses de 10,000 colones por mes, entonces el primer mes no la puede dar. Entonces oye la voz acusadora que le dice por la radio: acuérdese que usted hizo una promesa, y el que hace promesas a Dios no se tarde en cumplirlas. Mire, bendecidos. Oh, y Dios no puede, y cúmplele a Dios lo que prometes. Y comienzan, bendecidos, a atacarlo con todas estos versículos bíblicos, manipuladores, con todos estos versículos manipuladores. Entonces un día usted apenas tiene para la bolsa de arroz, para la bolsa de frijoles y para la bolsa de sal y media bolsita de azúcar. Entonces dice usted: o quedo mal con Dios o ¿cómo? ¿Qué hago? Acuérdese, y todavía le dicen por la radio: Dios es primero, no se tarde en cumplirle a Dios.
Los que no tienen ningún conocimiento caen en esta trampa. ¿Sabe por qué? Porque aquel ministerio era de condenación. Aquel ministerio lo que hacía era señalarlos. Si usted no cumple y se condena y va a la muerte. De condenación y de muerte era. Por eso él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres de esos manipuladores, libres de esos vividores, libres de esos que tergiversan la palabra de Dios, libres de esas personas que usan la palabra de Dios para hacerse ricos. Hemos conocido la verdad, servimos a Dios bajo un nuevo pacto. Echa fuera a la esclava y a su hijo. La Jerusalén actual, la de allá afuera, está en esclavitud, ella y toda su familia. La que estamos en este pacto, somos libres para la gloria del Señor. No, es que una vez yo estaba pasando por una prueba. Sí. Y yo llamé a una emisora, yo trabajo de noche en seguridad. Sí. Una emisora de madrugada y una oración para esa mía. Sí. Y me dicen, ¿de cuánto va a ser la ofrenda suya? Yo no disculpe, mi oración no las compro. Y total me dijo ya, ¿de cuánto va a ser la ofrenda suya? Y dice, por oración, nosotros la hacemos. Hay un versículo, hermanos, que le voy a leer a usted y a todos los hermanos. Es lo que estaba diciendo usted, ¿verdad? La persona ya no lo va a dar como una ofrenda, sino como una obligación. No, hermanos, los que están en esclavitud allá afuera, ya usted no lo ve como un hermano, lo ve como una ofrenda, pero una ofrenda material. Un billetico caminando. Lo ven como un billete caminando. Segunda Corintios capítulo 11. Vámonos a Segunda Corintios capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice allí Segunda Corintios capítulo 11. Dice el versículo 4. Segunda a Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Segunda Corintios 11:4, bendecidos. Ahora brinquemos al versículo 20. Segunda Corintios 11:20 dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de abofetadas. Qué tristeza, bendecidos, es que hay allí afuera, hermanos, mucha gente que vive esclavizada por hombres. No se ponga esto, quítese esto. Mira, hermanos, yo conocí a un muchacho que fue compañero mío de trabajo. Fue compañero mío de trabajo y un día llegó a la casa y no habían sillones, ni juego comedor, ni televisor. Entonces él le preguntó a la esposa y le dijo, ¿y dónde está el juego de muebles? ¿Y dónde está el comedor y el televisor? Dice, es que en la iglesia dijeron que teníamos que dar una ofrenda y como yo no tenía nada que dar, di los muebles y el televisor. ¿Sabe para qué sirvió eso? Bendecido, lejos, para que esta mujer edificara su hogar, eso sirvió para que el matrimonio se rompiera. Eso sirvió para que hubiera una destrucción de matrimonio, porque aquella mujer estaba siendo manipulada. Ustedes aceptan si alguno les quita lo vuestro. Si un día aquí alguien me trae a mí un televisor o un juego de muebles, un juego de comedor, yo se lo devuelvo. Y no crean que lo estoy diciendo porque estoy hablando paja. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién le estoy sirviendo. Yo no quiero lo de ustedes, bendecidos. Yo los quiero a ustedes porque ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Dios es dueño del oro y la plata. De Dios es la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo, bendecidos. Pero hay muchos que no saben esto.
Yo declaro que usted conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Dígame, chico. Marcos, hablando de esto, de esta gente que está fuera del sistema, Pablo les dice, porque en ese tiempo se daba, en el versículo 11-13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, hablando del género carne, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero estos, igual que hoy, son falsos apóstoles. Sí, sí. Claro. Muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 9, hermanos, para terminar en esta mañana. Esto hay mucho que decir. Siempre estamos en esto, refrescando la mente con estos temas. Yo invito a los hermanos que nos ven por el video que escudriñen la palabra de Dios, que escudriñen las escrituras. Dice Hebreos capítulo 9, ya lo tienen, versículo 15. Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Escuche, hermanos, si usted lee todo el capítulo, viene hablando de Cristo. Dice el versículo 11, Hebreos 9:11, dice así: pero estando ya presente Cristo. Y usted tiene que darle seguimiento a toda la lectura. Pero estando ya presente Cristo. Cristo no está ausente, Cristo ya está presente. Entonces dice el versículo 15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Déjeme decirle una cosa, bendecidos, ustedes son llamados a recibir las promesas de la herencia eterna. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, para la gloria del Señor. Así que vivimos bajo un nuevo régimen, vivimos bajo un nuevo pacto para la gloria del Señor. Papi, ya vamos a declarar, hermanos, a todos los que nos ven por el video, y los declaro a todos ustedes bendecidos con